El conservadurismo es la política de las personas que prefieren lo familiar a lo desconocido, lo actual a lo posible, lo limitado a lo ilimitado, lo próximo a lo distinto, lo suficiente a lo superabundante, lo conveniente a lo perfecto y la risa presente a la felicidad utópica. Sean ustedes muy bienvenidos a La Taberna Ilustrada, un programa que se funda en la convicción, diríase socrática o chestertoniana, de que conversar con amigos entre cervezas es una buena manera de alcanzar verdades valiosas. En la presente edición trataremos un tema relevante. Hablaremos sobre el conservadurismo. ¿Tiene sentido serlo hoy? ¿Ser conservador hoy? ¿En qué consistiría? ¿Es el conservadurismo un producto de la modernidad o en cambio una reacción contra ella? ¿Estamos ante un movimiento ideológico o más bien ante una antiideología? Estas son algunas de las preguntas que les formularemos a nuestros invitados en apenas unos instantes. Pero antes me gustaría esbozar una mínima reflexión. Creo que tiene sentido ser conservador hoy si lo que se conserva no es lo reciente, sino lo de siempre. Creo que tiene sentido ser conservador hoy si el conservadurismo no consiste tanto en una preservación de las cenizas como en una renovación del fuego. Creo que tiene sentido ser conservador hoy si el conservadurismo, más que en conservar el statu quo, consiste en un constante, fecundo, creativo regreso al origen. Empezamos. Introducido el tema, presentemos a nuestros invitados. Javier Crevillén, bienvenido de nuevo. Ya no sé si es tu sexto, tu séptimo, tu octavo programa consecutivo. Sí, soy. Hay quien dice que has acampado aquí. Desde luego, soy el Miguel Ayuso de este programa. Bien. Es una buena fuente de inspiración. Víctor Núñez, bienvenido. Pues muchas gracias por invitarme. A mí, en cambio, hacía más que no me llamabas. Es tu segunda intervención. Correcto. Tu segunda intervención. Está claro que es responsabilidad mía. No pasa nada, ¿no? Es un gusto ya. Es culpa. Es un gusto volver a estar en el Lágrimas en la lluvia sin incontinencia urinaria. Algo se podría decir. De momento. Madre de Dios. No, es verdad que Lágrimas en la lluvia ha sido una fuente de inspiración. También hemos encontrado inspiración en el programa que dirigía Domingo González, el de Platón en la caverna. Eso es. Que, vamos, grandísimo programa. Lo disfruté muchísimo. Sí. Hemos encontrado inspiración en el Club Dalroy, que es un grandísimo programa también. Tenemos muchas fuentes de inspiración. Una actitud muy conservadora, además. Una actitud conservadora, efectivamente. Nos dedicamos a renovar. No hemos inventado nada. Eso. No todo hemos inventado nada. Dani, que es un moderno, dirá que sí hemos inventado. Yo soy un moderno ahora. Sí, a veces soy sofista, a veces moderno. Prometeico. Gracias por invitarme a tu pesar. Nada, muchas gracias a ti por venir. Y hoy se estrena Armando Cerolo. Gracias, Julio. Es un placer debutar con vosotros. El placer es nuestro. Además, estás ya en capilla. Digamos que sales de cuentas a mediados de febrero porque publicas nuevo libro. Sí, sale el 12 de febrero y nada, con ganas de ver reacciones y de ver cómo encajan las ideas. Es un libro liberal conservador. Sí. Pues a ver cómo encaja eso. Bueno, tú sostienes que es compatible, que son compatibles el liberalismo y el conservadurismo. ¿Entramos ya al tema? No, ahora de momento estamos en el momento de presentación de tu libro. Pues te respondo entonces muy rápido. Cuando escribí el primer libro, que fue mi tesis sobre Bertrand de Juvenel, yo tenía esta duda y al final estaba más cómodo encasillándole a él en el concepto liberal conservador. Sí. O sea, que sostengo que sí, que es compatible. Bien. Y luego lo explicamos. El libro, para que lo puedan buscar ustedes, tiene un título un tanto provocador. Contra la Tercera España. ¿A qué te refieres con esto? Bueno, historiográficamente la Tercera España es un concepto difuso, no se sabe muy bien qué es. Hay al menos 5 formas de utilizarlo en todos los textos y en las personas que lo utilizan. La constante en esos cinco términos es alguien que se posiciona en un lugar puro, en el lado correcto de la historia, y posiciona a todos los demás en el lado equivocado. Esa es la constante en todos los términos. Para mí esta actitud es profundamente antipolítica, porque la política es esa actividad ardua, pesada, difícil, de intentar llegar a acuerdos con el otro, sin deshacerte de él, sin neutralizarlo. Entonces, para mí, la Tercera España es un concepto polarizador. Pese a que nace contra la polarización, en el fondo es un concepto profundamente polarizador. Sitúa al otro en un extremo, en un polo, en el que se queda fuera de juego.
además que la tercera España de hoy en día, aparte de dar mucha pereza, ha quedado para firmar manifiestos, que es lo que hacen todo el día, ¿no? Les llama a Cayetano Álvarez de Toledo y dice, oye, tal, que es hora de firmar el manifiesto, tal. Entonces llegan ahí Sabaté, Pérez Reverte, Vargas Llosa, tal, y todos van a firmar. Bueno, es que además históricamente siempre van de fracaso en fracaso electoral. Pero vamos, esto además, nunca son posiciones que funcionan. Es interesante porque además en el fragmento que lo voy a consultar aquí porque lo tengo en la polaridad como esencia de la política y la democracia liberal. ¿Es esencial la polaridad de la democracia liberal? La polaridad es un término que originalmente surge de la física. Entonces, cuando hay dos polos, lo que se genera es corriente, se genera flujo, se genera energía, se genera vida. Entonces yo creo que la polaridad es esencial al mundo de las ideas, es esencial al mundo de las relaciones personales, es decir, cuando hay diferencias, hay flujo, hay relación. Entonces yo creo que la categoría política fundamental es la relación, la relacional. Entonces la polaridad es buena, la polarización es mala, porque la polarización lo que hace es decir que el problema está en el polo contrario. Entonces ya niega la posibilidad de que haya un flujo, de que haya una corriente. ¿Por qué defensa de la democracia liberal? Porque la democracia liberal es como el terreno de juego, bueno, con la analogía futbolística, es la delimitación del campo donde los contrarios pueden disputar. Entonces, por ejemplo, con analogía con el fútbol no tendría gracia si no hubiese rivalidad. Pues la política no tiene gracia si no hay contrario, si no hay otro polo. Qué interesante. Bueno, para los espectadores de la taberna que deseen comprar el libro de Armando, debemos decir que ya está en preventa en Amazon, ¿no? En preventa en Amazon, pero bueno, lo que recomendamos aquí es que lo encarguen en su librería, en la librería de su barrio, y seguro que el librero de turno se lo entregará el mismo 12 de febrero. Pues Armando, como ya has tomado la palabra, lo suyo es que continúes tú y que nos introduzcas al conservadurismo y a su naturaleza. Bueno, pues muchísimas gracias, Julio, y gracias a todos los que nos escuchan. Y lo primero que no he dicho antes, que es un placer coincidir con viejos y nuevos amigos, así que estoy muy, muy a gusto. A ver, el conservadurismo. Yo creo que el conservador estaría muy incómodo si alguien pretendiese dar una definición dogmática de lo que es ser conservador, porque yo creo que lo que históricamente es el conservador es una persona muy apegada a los hechos históricos. Es una persona que reacciona con una actitud conservadora, pero frente a la variedad de los hechos. Entonces los hechos, puesto que la naturaleza humana es imprevisible, los hechos también lo son ricos, entonces las reacciones son múltiples en función de los hechos históricos. Sí que puede haber una actitud conservadora. Lo que pasa es que eso sería un enfoque más psicológico. Entonces yo creo que en todos los grupos humanos hay gente que tiene una mentalidad más conservadora y creo que hay gente que tiene una mentalidad más emprendedora, más innovadora, más rupturista. Esto en psicología de la empresa está muy estudiado y es bueno que en todo grupo humano haya gente un poco más retraída y un poco más activa. Gente que observa, gente que actúa, gente que escucha, gente que habla, gente que toma la iniciativa, gente que la recibe. Ningún grupo humano funciona desequilibrado. Entonces, en ese sentido, conservadores como mentalidad y progresistas como mentalidad son buenos en todas partes y en todos los grupos hay. Por ejemplo, en el Partido Conservador seguramente haya gente con mentalidad conservadora y gente con mentalidad progresista, por decirlo de alguna manera. Estos son mentalidades, esto sería un enfoque psicológico. A mí no me interesa. Yo creo que esto es una constante en la historia de la humanidad, reconocible en todos los testimonios, yo creo que es una cosa, como digo, constante. Lo que sí que me interesa es definirlo conservador, porque lo conservador sí que es algo que nace históricamente, que nace a finales del siglo XVIII, quizás David Hume, con el empirismo y en relación con Locke, empieza ya a definir lo que es lo conservador, y entonces lo conservador, en este punto yo creo que la referencia de David Hume puede ayudar, porque es empírico, es empirista, no es idealista. Es muy práctico, muy pragmático y muy vinculado a la mentalidad anglosajona. Muy lo que funciona, lo que sirve, partir de lo que hay. Este era David Hume, el realismo pragmático de David Hume, que además lo traduce a la filosofía. Entonces aquí tenemos un segundo rasgo que sí que podemos decir quizás que sea común, y es que el conservadurismo nace de la Ilustración, no contra la Ilustración. Pero es que la Ilustración es un movimiento filosófico muy amplio, histórico. Dicho esto, cuando entramos a cómo reaccionar a los hechos, yo os propongo destacar dos de cada siglo, dos del siglo XIX y dos del siglo XX, y así más o menos encuadramos lo que puede ser el conservadurismo y qué tradición, y el quinto, que sería el siglo XXI, a lo mejor lo podemos dejar para el final si vemos que la conversación va por ahí, o sea, ¿qué es ser conservador hoy? Entonces, lo primero, el conservador frente a la Revolución Francesa. Aquí es donde se define, aquí es donde se autodefinen.
¿qué posición toman frente a la Revolución Francesa? Pues hay dos actitudes. Revolucionar la revolución, es decir, llevarla al extremo, que sería más ciertas corrientes jacobinas, ciertas corrientes más del terror, más propiamente revolucionarias, y hay otros que dicen, no, hay que conservar lo que se pueda después de la corriente demoledora de la ola revolucionaria. ¿Qué podemos conservar de la revolución? Entonces aquí en relación con el antiguo régimen, ¿qué se puede conservar? ¿Qué es posible conservar? Entonces ahí, como vemos, ya hay una lógica de marcha adelante, marcha atrás. El conservador es un poquito marcha atrás que se puede conservar dando por hecha la revolución. Esto es muy importante, porque Claro. si no se da por hecha la revolución, entonces son reaccionarios. La revolución no ha existido y se puede rebobinar y volver exactamente al momento previo a la revolución. El conservador no hace esto. El conservador da por hecha la revolución, no la da por buena, pero la da por hecha, es empirista, es empírico, es pragmático. ¿Y ahora qué podemos salvar? ¿Qué se puede salvar del antiguo régimen? ¿Qué se puede salvar de las viejas instituciones? ¿Qué se puede salvar del clero? ¿Qué se puede salvar del orden social prerevolucionario después de la revolución? Primer hecho histórico. El segundo, la Comuna de París, como otro gran hecho. ¿Por qué la Comuna de París? Porque a partir del contexto de la Comuna de París, la guerra franco-prusiana, surge el problema ya de la Tercera Internacional, se constituye marxismo llevado a la práctica, y surge un modus operandi nuevo, que es la revolución, el movimiento revolucionario institucionalizado. En la Revolución Francesa fue una revolución, pero no un partido que propugnase y llevase en el programa la revolución. El marxismo sí que en sus formas de acción lleva la revolución implícita. Frente a esto, por ejemplo, se da en España cuando Castelar, en la Primera República, socialista, educado en estas corrientes, se modera y dice: queremos los fines de la revolución, pero no los medios de la revolución. Castelar recibe el calificativo de conservador, mientras que Pi Margall es el que sigue siendo el auténtico revolucionario. Pues aquí tenemos otro rasgo. A lo mejor sí que podemos discutir sobre los fines, dicen algunos, en el contexto de la revolución, del marxismo, la Tercera Internacional y todo lo que conocemos bien, pero no aceptamos los medios revolucionarios. Es decir, no aceptamos la violencia, como sí que hace, por ejemplo, el anarquismo, no acercamos las bombas, no aceptamos la guerra como forma, y ahí es lo que hace que él reciba en la opinión pública y en los medios el apelativo de conservador. Es decir, que un republicano también puede ser conservador. Esto es curioso históricamente. Pasamos al siglo XX. Destacaría el caso Dreyfus. ¿Por qué? Porque es donde mejor se ve el problema del nacionalismo. Tercer gran problema frente al que se enfrentan, ¿no?, los conservadores. ¿Qué hacemos con el nacionalismo? Y aquí, por ejemplo, un Maurras, que sí que adopta un patriotismo nacional francés vinculado a la Iglesia, yo no lo calificaría de conservador. Yo diría que no, que sería otra cosa. Maurras no sería un conservador. Entonces yo creo que el conservador no tendría esa vinculación con el nacionalismo en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Y por último, y termino para no acaparar la palabra, el cuarto punto sería el tema con el progreso, ¿no? Cuando entra ya la economía política a fondo, cuando entran los medios de producción, cuando el Estado es capaz de coordinar después, en el contexto entre guerras de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Francesa, por supuesto, y la Revolución Industrial ya consolidada, se produce un problema, que es el cambio del mundo rural al mundo urbano, el problema de la técnica. El problema de la técnica ocupa mucho del siglo XIX y gran parte del siglo XX. Junger, por ejemplo, en El Trabajador, para mí hace un tratado fantástico sobre el problema, pero también Ortega en La Revolución de las Masas se preocupa por el problema de la técnica, y aquel conservador también se autodefine, porque la técnica la ve como un reto, pero como un problema. La técnica puede acabar erosionando los modos de vida tradicionales, puede acabar haciendo que el hombre acabe supeditado a la técnica, y este debate sigue presente hoy con el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Qué es lo artificial? ¿Qué es lo natural? Esto es otra de las cuestiones en las que el conservador también se autodefine. ¿Qué hacemos con la sociedad liberal económica nacida de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y la lucha entre ejes? ¿Qué posición toma el conservador? ¿O estalinista soviético o ultraliberal económico más a lo americano? Y el conservador se ve en medio y dice, pues ni lo uno ni lo otro, porque la técnica puede acabar erosionando los modos de vida, pero también la excesiva internalización e intervención y negar los modos nuevos de la técnica, lo mismo que con la Revolución Francesa, también puede acabar generando pobreza. Entonces, bueno, con estos cuatro hechos me importa destacar sobre todo una cosa, que lo conservador no admite una definición dogmática, sino que siempre se define en relación a las decisiones que se toman con los hechos.
De hecho, mientras hablabas, vamos, recordaba una cita de Kirk, que vamos, apunté cuando preparaba el programa. El conservadurismo es la negación de la ideología porque desconfía de los grandes sistemas de pensamiento y prefiere las fórmulas pragmáticas y acostumbradas. Es que es exactamente lo que... La palabra es pragmático. Eso es. Pragmático. Eso es. Son pragmáticos. De ahí que, lo comentaba ayer con Armando cuando hablábamos por teléfono, que algunos hayan acusado al conservadurismo de una carencia de reflexión metafísica. El conservador se pregunta más por lo que se ha vivido, por la costumbre que por el bien. Por lo que ha sido o lo que es, que por lo que debería ser. No sé quién de vosotros quiere continuar. Víctor, por ejemplo. Bueno, me ha venido muy bien que hablase primero Armando, porque de hecho yo no quería, porque no me siento capacitado para hacer una caracterización más académica o doxográfica, y quería hacer una conceptualización un poco más personal en este sentido. O sea, una síntesis a la que yo he llegado y que puede ser útil o no. Y quizás... Tú que además has leído fecundamente a Burke, a muchos... Sí, soy muy admirador de Edmund Burke, y precisamente, esto alguna vez lo hemos hablado en otros foros, efectivamente podría acusársele de una carencia de pensamiento más de corte metafísico, pero claro, precisamente Burke yo creo que es un caso interesante en el que es discutible algo que ha comentado Armando, que es que el conservadurismo siempre sea hijo de la Ilustración, o sea, o al menos una prolongación de la Ilustración, porque en algunos casos, es cierto, en el caso de Burke es indudable, y también la herencia de Hume, parte de ese pragmatismo tan característico inglés, pero de alguna forma también podría ser muy extrapolar a lo que sería un reaccionario español en muchos aspectos, la teoría política de Burke, hasta donde yo lo veo, porque creo que sí que hay una teología política detrás, de alguna forma. Creo que su origen católico, el de su madre en este caso, que era irlandesa, si no me equivoco, pues también tiene algo que ver, ¿no? Pero al margen de eso, y hay otro punto que me permite engarzar con lo que quería empezar, que es que efectivamente parece que la propia naturaleza del conservadurismo se resiste a una conceptualización de corte más doctrinal, pero esto es una de las cosas que a mí me suelen escamar bastante de la forma en la que se habla del conservadurismo, porque si bien esto es cierto, creo que no es cierto esa forma tan lábil como se lo presenta muchas veces, en el que parecería que es una mera... que no hay un trasfondo, digamos, si no ideológico, sí de un ideario, ¿no? Y creo que esto no es así. Entonces es de alguna... un mero apego a lo que existe. Eso es. Entonces, digo, porque de la caracterización que ha hecho Armando, que me parece muy fidedigna en términos generales, es cierto que a veces, a mi juicio, se deriva una comprensión que es más, bueno, pues eso, o sea, el pragmatismo ¿no? Que es depende de lo que haya, más o menos lo atempero o lo encauzo, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay de fondo igual no una cosmovisión, que sería más una ideología, pero sí una cierta visión sobre el orden de las cosas, ¿no? Entonces, yo diría que en este sentido el conservadurismo, tal y como yo entiendo, es una modalidad de racionalidad alternativa. Esto, ¿qué quiero decir? Que es un modelo contrario, en gran medida, por eso decía el tema de la Ilustración, al moderno, ¿no? Al modelo de racionalidad moderno, que viene a ser de alguna forma el racionalismo universalista cartesiano, ¿no? Otra forma de decirlo, tirando de este hilo, es que es una crítica moderna de la modernidad, lo cual me parece que es bastante representativo de lo que puede ser el conservadurismo. Lo que pasa es que, en lugar de ser una crítica a la modernidad, como lo son las ideologías modernas, es decir, en nombre de sus propios principios, es una crítica a la modernidad en nombre de principios, si se quiere, perennes o tradicionales, ¿no? Y simplemente por andar un poco más, y ya cedo la palabra al tema de este modelo de racionalidad moderno, por llamarlo así, ¿qué quiero decir con esto? Pues sería de alguna forma la concepción matemática del mundo, la concepción científica del mundo, perdón, que es esa forma mentis que se origina a partir de la revolución epistemológica que introduce la matemática universal de Galileo, por decirlo así. O sea, estoy un poco... Nada, por Dios. Puedes beber algo. No, ya he bebido, pero da un poco igual.
quiero decir, es esta frase que todos hemos oído de que el mundo está escrito en caracteres matemáticos. Pienso que esta idea, si se quiere, es el negativo del núcleo doctrinal del conservadurismo. O sea, el mundo no está escrito en caracteres matemáticos porque esto quiere decir que hay una sola forma de razón, o mejor dicho, un modo de ejercicio de esa razón que se absolutiza y es entronizado como el único modo de racionalidad y de razón posible. Creo que esto es precisamente a lo que se opone el conservadurismo, a este espíritu geométrico en el que solo lo demostrable y lo verificable y lo cuantificable es digno de ser considerado verdadero. En cambio, el conservadurismo, y aquí sí que engarza, creo que se ahorma bastante a lo que ha comentado Armando, atiende a la experiencia. Y ahí es donde enraiza con el empirismo, al sentido común, a esa dimensión de la experiencia común del hombre concreto. Y precisamente es otra de las caracterizaciones que se puede hacer del conservadurismo como un pensamiento contrario a las teorías políticas, en el sentido de una teoría política como como tú lo has comentado, un gran sistema, ¿no? Entonces ya, simplemente por último, creo que otro matiz que se le puede dar, otra pincelada, es que el conservadurismo, tal y como lo entiendo yo, es un pensamiento de la particularidad. Es decir, es un pensamiento que intenta... Es una modalidad de pensamiento que intenta pensar lo irreductible. O sea, intenta pensar la diversidad en un sentido primigenio, no como se entiende ahora, que es todo lo contrario. Y en ese sentido es exactamente una negación de lo que comentaba antes, de esa mentalidad del racionalismo universalista moderno, que lo que impone al final es un esquema de indistinción, de abstracción y de ecualización de todas las realidades humanas y sociales, ¿no? Entonces, esto para mí sería una panorámica del conservadurismo. Bueno, yo creo que estoy más en el lado de Armando desde el lado opuesto. O sea, creo que o sea, es difícil de definir el conservadurismo, entre otras cosas porque cada país tiene un conservadurismo distinto, y lo apuntabas con lo de Morras en realidad. O sea, en Francia a lo mejor decían que hay tres derechas, ¿no? La legitimista, la bonapartista y la liberal. O sea, al final, decir conservador es que es una cosa como muy... que lo habéis dicho los dos, esto, que no admite una definición dogmática. O sea, no... Yo creo que Víctor está más en la cosa de defiende unos principios perennes, Armando está más en la cosa de es coyuntural o se adecua al tiempo histórico, ¿no? Entonces yo... mi forma fácil, digamos, de pensar el conservadurismo es contraponiéndolo a la tradición, que lo has hecho tú en realidad. O sea, tú has dicho, el conservadurismo no nace contra la Ilustración, sino de la Ilustración. Y revisa qué puede conservarse de la Revolución, que es la frase que todos hemos escuchado de Balmes, de el Partido Conservador se dedica a conservar la Revolución, ¿no? Entonces, claro, esto implica un montón de cosas que creo que van más por el lado que ha abierto Armando, dentro de que no hay una polémica demasiado grande entre las dos tesis. Claro, yo diría que el conservador defiende elementos dispersos, como la familia o la vida, por ejemplo, pero que no va a las causas que los malogran. Y que el tradicional parte de una cosmovisión. O sea, lo que estáis diciendo de que el conservadurismo es pragmático, y de que quizá una de las críticas que se le ha hecho es que no tenga un pensamiento acerca de lo que debería ser, que por otro lado tiene cierto sentido, porque el pensamiento del debería ser muchas veces se vuelve en nuestra contra. O sea, cuando se ha tratado de instaurar el paraíso en la tierra, pues normalmente se han cometido crímenes terribles, ¿no? Pero luego, en este sentido, yo creo que el conservadurismo tiene otra característica, que es evolutivo. O sea, frente a una tradición que es más o menos permanente, no estática, pero sí permanente, o atemporal en cierto sentido, el conservadurismo sí que es evolutivo. Y, o sea, al final, el conservador de hoy es el progresista de hace 40 años, en realidad. Eso implica también una especie de concepción, que también lo decía Armando, como está sujeto al tiempo histórico. Igual te he entendido mal, y luego tú me refutas todo y estaría encantado, pero implica una cierta concepción de la historia lineal, ascendente, secularizada, quizá, o sea, por resumirlo muy mucho, historicista, como una especie de devenir incontenible, ¿no?, al que se va luego adecuando él, ¿no? La historia va discurriendo y entonces el conservador va viendo efectivamente qué puede rescatar, porque como la historia discurre al margen de las voluntades, mientras que la visión... Ojo, estamos todos jodidos de la gana. Sí, vamos, esto es una parabíblica. Mientras que la visión tradicional de la historia, obviamente parte de Dios y se dirige hacia él, pero obliga
a la conservación, la mejora, la restauración del orden natural, ¿no? Y por último, diría que, en consonancia con todo esto, y lo apuntaba Armando también, el conservadurismo, y no lo quiero decir, o sea, no es una crítica negativa, pero es pasivo, o sea, es quietista, a veces cae en el legitimismo, aunque Julito acabe de decir que no, yo creo que a veces cae en el legitimismo de un orden, puesto que procura rescatar cosas de ese orden, pues en lugar de atacar el orden, ¿no? Se queda con lo bueno. Mientras que el pensamiento tradicional tiene como una doble vertiente, que es unas pasivas, evidente, y lo hablamos aquí un día con Ramón, es la recepción de la tradición, pero tiene una dimensión activa muy importante, que es la de actualizar y transmitir la tradición, que es tan importante como la primera, porque si no, no hay tradición, ¿no? Bueno, también, ya a modo anecdótico, me ha encantado la reflexión de Armando de cómo nace del empirismo, por eso el carácter pragmático del conservadurismo. Claro, ahí ya se ve también la anglofilia de la que suele participar cualquier conservador español. O sea, frente a la francofilia, el conservador español suele elegir la anglofilia y luego pues el jacobino o el estatalista, ¿no? Tiene tres patas, la alemana, la francesa y la inglesa, y según en cuál te sientes más, te defines un poco más. Y eso también es un tema muy interesante. Es un tema interesante, es casi más sociológico, ¿no? Yo creo, bueno, no sé. Y luego, claro, me ha gustado la expresión de Víctor de que el conservadurismo es una crítica moderna de la modernidad, porque me ha recordado cuando estudias a los marxistas hablar del fascismo, muchas veces te quedas con la concepción de que es una especie de revuelta burguesa contra la burguesía, pero no porque impugne el espíritu burgués, sino porque impugna ese espíritu burgués en concreto, ¿sabes? No es una vuelta al orden previo, sino un intento de suplantar esa burguesía por otra distinta. Y eso es un poco mi primera intervención. Sí, yo frente a lo que dices me surge la duda, quizá podamos ahondar en esto, de si el conservador acaso no interprete mejor la relación entre permanencia y cambio que el tradicionalista. Me da la impresión de que el conservador capta mejor esa diferencia y se consagra la preservación de algo así como una esencia, una forma originaria, y abandona un poco la defensa de las formas transitorias, digamos, de los órdenes que dependen estrictamente del tiempo. Sí, o sea, es verdad que el tradicionalista cae muy fácil en el puritanismo, eso es verdad, lo hemos hablado aquí mil veces. O sea, y se presta muchísimo a la caricatura. O sea, pero muchísimos tradicionalistas pues se encebran en cuestiones legitimistas o en cuestiones de forma, de una monarquía concretísima, tradicional, claro, pero hoy pues existe Internet, pues sí, pero el tradicional, o sea, la tradición no es eso, o sea, puede caer eso, igual que el conservador no es solamente... Claro, ¿tú crees que el conservador desdeña la tradición o que no la defiende del modo en que debería defenderla? Yo creo que en ocasiones no la defiende del modo en que debería defenderla. Y luego que hay una cosa muy sana en conservar, me lo iba a dejar para mi segunda intervención, hay una cosa muy sana en conservar cuando lo que se va a conservar es bueno. Claro. O sea, eso es... Claro, total. O sea, la actitud conservadora, pero Armando es verdad que lo ha dicho, es una actitud psicológica, ¿no? Es la actitud conservadora puede ser buena o no, depende del orden que vayas a conservar. Claro, yo abría el programa con una cita de Oakeshott en la que dice que el conservador prefiere, como dice, lo familiar a lo desconocido. Bueno, hay casos en los que lo familiar puede ser opresivo. Entonces creo que el conservador está obligado a una reflexión metafísica previa, que tú lo decías antes, ¿qué debe salvarse? Y lo que debe salvarse no debe salvarse por familiar o por conocido o por acostumbrado, sino por bueno, por digno de ser salvado. Entonces creo que el conservador, por mucho que esté apegado a lo acostumbrado, está obligado de algún modo a una reflexión previa, que es digno de ser salvado. Y lo que es digno de ser salvado no lo es por ser familiar, por haber existido o por existir, por ser parte del statu quo, sino por ser bueno. En realidad, por adecuarse al fin del hombre. Solo un apunte antes de la clase magistral de Crevit, de la que estoy deseoso, por cierto. Me pasaba un poco como con la tauromaquia. Cuando hablaba de los toros, con un amigo me decía, no, es que hay que conservarlo porque es tradición. Y digo, bueno, porque es tradicional. Digo, hombre, habrá que examinar si es bueno o no. Y luego, si encima es bueno, como sucede en el caso de la tauromaquia, quizá nos obligue doblemente porque es bueno y es tradicional. Pero no solo porque sea tradicional lo tengo que conservar, ¿no? Pues, Crevit. Bueno, en el caso de los toros, que yo solo lo explico por una cuestión meramente emotiva y sentimental,
yo sí que lo salvo solo porque es el último reducto que queda del mundo antiguo que nos ha legado y que nosotros, hombres postmodernos, podemos ver. Saborear. Pero bueno, yo, sin ánimo, como bien ha dicho Armando, que por cierto me dio clase, aparte de ser un amigo, pues fue también mi profesor. Qué maravilla, este programa como puente tendido entre las generaciones. Sí, porque además Armando es también columnista en el periódico en el que trabajo yo. O sea, de todo conectado. Todo familiar. Eso, sin ánimo de dar una definición dogmática, sí que en esta primera intervención pues sí que me gustaría ahondar un poco en trazar un poco el perfil del tipo humano del conservador o qué se entiende hoy por conservador, ¿no? La primera, digamos, acepción o voz que tenía un poco apuntada para desarrollar es la del conservador instintivo, ¿no? El conservadurismo como un instinto conservador, ¿no? Que sería un poco, pues ya lo habéis mencionado algunos, ¿no? Preferir lo conocido a lo desconocido, ¿no? Preferir aquello que conocemos y que funciona y que digamos que el tiempo ha periclitado y ha consagrado como algo que funciona y que es funcional, preferir eso pues al utopismo, las ideas felices, aquellas a lo desconocido que nos va a traer pues un paraíso y va a funcionar fenomenal, pues eso, ¿no? Esta sería un poco la primera, ese conservadurismo un poco como instintivo, innato, de desconfianza ante las recetas de crecepelo y confiar en aquello que ha funcionado siempre, ¿no? Scruton llega a decir que en ese sentido casi todos los hombres son conservadores. Efectivamente, todos los hombres son... Sí, o sea, cualquier hombre razonable es conservador, ¿no? Y de hecho también se dice, ¿no?, en Twitter que uno es conservador sobre todo en lo que conoce, ¿no? Uno es conservador en lo cercano. Entonces pues tenemos a una Irene Montero que puede hablar del amor libre y del poliamor y del no sé qué, pero luego tiene 3 hijos, tiene un chalet, tiene una vida pues muy conservadora. Entonces revolucionario para tu vida, pero conservador para la mía, ¿no? Bueno, y efectivamente se basa un poco en esta intuición que también dice Scruton, ¿no?, de que construir es difícil y destruir es muy fácil. Entonces hay que tener mucha precaución y ser precavidos a la hora de destruir, y que a lo mejor esa institución que queda y que nos parece una cosa estúpida y absurda, pues a lo mejor tenía un sentido y protegía unas cosas, y que si la derribamos sin contemplación, pues no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces es un poco esto, este conservador instintivo frente al utopismo. Cuando Oakeshott, por ejemplo, habla del escepticismo, ¿no?, en política, es también esto, ¿no? Frente a, como decía Manuel Machado, ¿no?, aquel que es amigo de inauditas novedades, ¿no? Pues oye, un escepticismo en política y una política muy con los pies en la tierra. Yo creo que muchos amigos nuestros que se califican a sí mismos de conservadores son este tipo de conservador, ¿no? Un conservador instintivo se refieren a esto, ¿no?, a una preferencia por lo cercano, lo conocido, valorar, digamos, lo nuestro, lo que tenemos y demás. Luego estaría lo que es el conservadurismo stricto sensu, que no lo voy a desarrollar porque es un poco el que ha explicado Armando, el conservadurismo como movimiento histórico y como partidos políticos y demás, ¿no? Que efectivamente es una cosa que modula la revolución y los dislates de la vanguardia de la revolución, ¿no?, que ha dado un poco de corregir. O sea, me parece que hay una cierta contradicción entre la primera y la segunda acepción, en el sentido de que lo que están modulando estos conservadores es la revolución, o sea, están modulando una ruptura. Entonces ya no es una tarea de reconstrucción o de un retorno, ¿no?, sino que es un poco de salvar los muebles, es un asumir para corregir, para modular. Achicar aguas. Achicar aguas, ¿no? Pisar un poco el freno, pero sin dejar de dejar que avance el coche. Claro. No lo sé. Esto lo dejo apuntado, ¿no? Me parece en este sentido mucho más interesante, digamos, la distinción que hace Thomas Molnar entre revolucionarios y contrarrevolucionarios, ¿no?, como tipos humanos, en el que ya el contrarrevolucionario sí que hay, digamos, una distinta mentalidad, no trabaja con los presupuestos revolucionarios, que vamos, el mismo Scruton, por ejemplo, dice que Locke, y habla mucho de Locke como un aporte, y del liberalismo como un aporte importante para el pensamiento conservador y demás. Entonces sí, para mí esa distinción entre revolucionarios y contrarrevolucionarios de Thomas Molnar, aunque luego en el grupo de contrarrevolucionarios es un cajón desastre en el que mete a todo tipo de personas sin ton ni son, pero bueno, me parece interesante. Y luego hay una tercera acepción del término conservador. Ya digo, esto no es sistemático, son digamos, acepciones, voces que se me han ido ocurriendo, por las cuales la gente identifica, o cuando oye la palabra conservador, identifica alguna de estas cosas, ¿no? La tercera acepción del término conservador sería quizá una degeneración de la primera, ¿no?, en un sentido como conservador de actitud,
Y aquí entro con lo que has dicho del tradicionalismo, ¿no? Esto es una crítica que hacen los tradicionalismos a los conservadores que me parece legítima. O sea, me parece que este conservador existe y se reivindica como tal, y me parece una crítica acertada y legítima. ¿Qué es eso? Precisamente quedarse con una especie de recubrimiento exterior, ¿no? De armazón vacío, y agarrarte a esto, a estas formas, a esta especie de decorado, como si fuera lo verdaderamente sustancial, ¿no? Aunque ya no haya nada en el fondo, ¿no? Aunque ese recubrimiento esté vacío, ¿no? Es una crítica que se puede volver contra los tradicionalistas también. Sí, de hecho, los tradicionalistas también, algunos caen en eso, en una especie de dogmatismo cerril y en unas formas también vacías y en una militancia, digamos, ya estéril, ideológica. Cuando además reclamas lo contrario. Justo. Entonces, es verdad. totalmente. El tradicionalista siempre dice yo no soy ideológico, pero luego muchos de ellos son más ideológicos que... Entonces, totalmente. si puedo desarrollar este punto, para ver si... Llevamos 33 minutos de programa, así como quien no quiere la cosa, no hemos empezado a dialogar, pero bien. Luego me callo más. Luego me callo más. Es que Dani tiene prisa hoy porque juega al Atlético. Efectivamente, que juega al Madrid. Perdón, creo. Digo, para andar en este punto, creo que es importante tener en cuenta este tipo humano y que mucha gente se entiende conservador de este modo. Creo que es importante hacer una distinción entre moral y moralismo, ¿no? Que, como dice Joseph Pieper en Las virtudes fundamentales, el moralismo es la separación del ser y el deber, ¿no? Mientras que la moral sería la unión del ser y el deber. Entonces, yo hago las cosas, digamos, porque ese imperativo moral, ese deber que tengo hacia las cosas, es porque hay un ser detrás, porque está radicado en el ser, ¿no? Porque hay un bien que se me demanda y que yo ahí hago el bien, ¿no? Mientras que el moralismo se olvida del ser y se queda con el deber. Entonces es el deber por el deber, ¿no? Y entonces se queda con una serie de obligaciones, de imperativos que no entiende, que no tiene ningún tipo de núcleo moral detrás, simplemente porque son el deber, ¿no? Dicho esto, toda sociedad, para existir, necesita, digamos, de un núcleo moral, ¿no? De un núcleo de creencias, de cosas que consideramos valiosas, de fines compartidos y demás. En torno a este núcleo moral surgen una serie de formas comunes, instituciones, de cultura, ¿no? Que lo recubre, que la protege y demás, ¿no? Por ejemplo, si el matrimonio está dentro de nuestro núcleo moral, de lo que consideramos valioso, pues, que no es el caso en la sociedad actual, ¿no? Pues habrá todo un recubrimiento de formas y instituciones comunes que protegen, digamos, este núcleo moral, ¿no? Entonces, pues habrá una instituciones jurídicas de protección, habrá un rito, una liturgia, una serie de cosas, ¿no? Para proteger, digamos, esto, ¿no? Bien, la crítica tradicionalista al conservadurismo, y que creo que es legítima y que muchos conservadores la viven así, es que el conservadurismo se queda a veces, cuando se va perdiendo ese núcleo moral, o sea, cuando se va desgastando y se va olvidando, se termina quedando con las formas, las instituciones, ¿no? O sea, con una especie de cascarón vacío, cuando ya por dentro el árbol está podrido. O sea, el árbol ya no hay savia que se segrega, digamos, hasta la última hoja, sino que solo queda el tronco muerto, ¿no? Y entonces se agarran como lo sustancial a ese tronco muerto, ¿no? A esa especie de recubrimiento, de decorado, independientemente de que ya no hay nada detrás, ¿no? Entonces esto se ve mucho en esta actitud, digamos, conservadora, pues en muchos lados, ¿no? Pues en el fondo es la actitud del siglo XIX, ¿no? De la burguesía. Se ve en las novelas de Dickens, ¿no? Pues típico que se queja de las malas costumbres, de la pérdida de las costumbres, de la juventud y tal, pero que luego es un miserable y un tal. O en las novelas de Balzac, o en cualquier autor del siglo XIX, porque la burguesía es un problema central, ¿no? de esa época, ¿no? Gente que habla de cómo se está destruyendo de lo importante que es el matrimonio, pero luego le pone los cuernos a su mujer, ¿no? Este tipo de cosas. O típica familia bien, que le importa mucho pues toda la apariencia exterior hacia afuera y mantener una serie de formas, pero luego por dentro hay un desastre moral tremendo, ¿no? Y esto, ¿dónde se ve sobre todo en política? Pues precisamente en todas estas personas que lo que buscan de la política es como una especie de recubrimiento, de decorado, ¿no? De maquillaje, ¿no? Pues de apariencia institucional, seriedad, moderación, consensos y demás, aunque luego lo que hay por detrás, digamos, pues no es nada, ¿no? O sea, lo que hay detrás de esa institución que tú estás teniendo como fundamental, pues es un grupo de talibanes que ha puesto tal partido o tal otro, ¿no? Entonces, pues se ve mucho, por ejemplo, en mucho conservador, que a un personaje como Trump, ¿no? Por ser estrambótico y por ser estridente y demás, les horroriza, ¿no? Aunque lo cierto es que sus políticas son muy conservadoras, ¿no? Y su primer mandato no fue un mandato de un loco, fue mandato de un candidato republicano conservador al uso y, digamos... Salvo por la política exterior igual, ¿no?
Bueno, en el conservadurismo americano también ha habido presidentes que han sido así, o sea, que han sido más aislacionistas y menos intervencionistas. Sí. Y entonces les horroriza Trump precisamente por esas formas exteriores, pero sin embargo pues les encanta pues el partido de los Tories, por ejemplo, ¿no? Por la seriedad institucional, por la solemnidad y por demás, ¿no? O la CDU alemana, ¿no? Cuando en el fondo esos partidos que llevan décadas gobernando sus países, ¿qué han conservado? O sea, han desguazado el país. Los avances sociales del país. contrario. Se han hecho un país que es irreconocible de cuando ellos entraron a cuando ellos han salido, completamente lo dejado, irreconocible y una situación muy difícilmente revertible, ¿no? Entonces yo creo que esto es un problema, no sé si es una degeneración del conservadurismo, algo propio del conservadurismo, pero creo que pasa mucho, ¿no? O sea, conservadores que se quedan, digamos, con la apariencia institucional exterior y es lo único, esa forma vacía es lo único que les importa. Y ya está, ¿no? Y eso es, digamos, su guía política. Esto es interesante porque Armando hablaba en su, iba a decir, primera intervención. No, en realidad ha sido tu cuarta intervención porque ha habido varias. Sobre la relación del conservador con la revolución y, digamos, su apertura a discutir los fines. Claro, no sé si ahí hay no sé si incurre en un reduccionismo interpretativo, si concibe la revolución si concibe exclusivamente los medios como esenciales a la revolución. ¿Acaso no son los fines también esenciales a la revolución? ¿No son propios de la revolución los fines que se abre a discutir el conservador? Y luego una segunda pregunta, por ya introducir el debate, creo que precisamente es esa, una de las más interesantes. La relación que tiene el conservador con la Ilustración. Víctor impugnaba la idea de que el conservador sea necesariamente proclive a la Ilustración, vosotros sugeríais lo contrario. ¿Cuál es la relación del conservador con la Ilustración y con la modernidad en general? Bueno, eso es una cosa interesantísima, además lo agradezco, porque yo no lo había dicho y es muy justo decirlo, porque en el método racional hay un criterio importante para definirlo. Te lo explicaba muy bien Michael Oakeshott en El racionalismo en la política. Y precisamente Hume es empírico, ilustrado, pero que reacciona contra el idealismo cartesiano, bueno, contra el racionalismo cartesiano. O sea que es muy interesante, pero es también un diálogo que ya se da dentro de la propia Ilustración. Pues es que la Ilustración son muchas cosas, solo unificadas dentro del panteón francés, porque los franceses tienen la virtud de unificar los contrarios bajo una bandera, pero vamos, salvo ahí, escocesa más conservadora, claro, pues, la Ilustración es enorme, es un proceso histórico gigantesco, pero tu puntualización respecto al método filosófico es muy importante, porque la política se caracteriza por ser una disciplina de acción y por tanto tiene su propio método. Y no es el geométrico racionalista. O sea que yo creo que la aportación es muy interesante. Yo creo que en la línea de insistir y recogiendo un poco lo que habéis dicho, que es súper interesante, el problema para definir a los conservadores es que uno corre el riesgo de autodefinirse como conservador y entonces contrastar lo que uno piensa con lo que ellos piensan o con lo que uno cree que debería ser conservador. Me explico. Para estudiar qué son los conservadores, lo que hay que hacer es ver quién se denomina conservador y cómo ha reaccionado siendo conservador, diciendo que es conservador. Entonces yo hice este ejercicio micro, que fue estudiar un periódico de la Restauración francesa que se llamaba Le Conservateur, el conservador. Y fui por el nombre. Decir, bueno, pues a ver qué dicen aquellos que escriben bajo esta cabecera, que es lo conservador. Igual que Blanco White escribía bajo el Español, pues que era lo liberal, y dices, bueno, pues a ver quiénes escriben bajo una cabecera liberal. Bueno, pues a ver quiénes escriben bajo una cabecera que se autodenomina conservadora. Y te encontrabas a personajes de la talla de Lamennais, de Maistre, Bonal, Constant, Chateaubriand, enormes, figuras gigantescas, pero no tienen nada que ver entre sí. De hecho, discutían muchísimo en aquella cabecera. Entonces, era muy divertido porque yo acudía a aquello, a decir, bueno, a ver qué dicen los conservadores de sí mismos, a ver si puedo sacar una mínima categorización. Sí que se puede, pero muy, muy sutil y siempre muy vinculada a discusiones muy concretas. Por ejemplo, una cosa que decía Crevillent de la Revolución. Ellos se planteaban, ¿se puede volver a restaurar los bienes nacionales? Los bienes nacionales es cuando el Estado expropió, sobre todo al clero, los grandes bienes, ¿no? Lo que aquí sería algo parecido a la desamortización, pero que allí lo hicieron salvajemente, como todo en la Revolución. Entonces, la gran discusión, y además era una discusión práctica, o sea, había que tomar una decisión. ¿Se devuelven o no se devuelven? Esta discusión dentro del mundo autodenominado conservador fue muy interesante, porque unos decían, devuélvase, y otros decían, las consecuencias de ese rebobinar, de ese volver atrás, van a ser peores que las causas. Es decir, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Y por tanto decían, no, que no se devuelva, pero que se compense,
que se mitigue, que se indemnice. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Que con esos bienes nacionales que habían sido de la Iglesia habían pasado de mano en mano, y al final habían acabado siendo la sede de una industria, de una fábrica, de un pueblo, de unas casas. ¿Cómo voy a demoler esa fábrica, esas casas, a quitárselo a propietarios que ya son legítimos después de 3 o 4 traspasos inmobiliarios? O sea que es una cuestión práctica. En realidad estarían replicando los modos de la revolución. Pero no es pragmatismo. No es pragmatismo, es que esta es la naturaleza de la política. Es tomar decisiones dentro de lo posible. Prudenciales. Y es lo que te iba a decir. Tú has dicho una cosa que es muy interesante, que en el fondo aclara mucho si nos ponemos en el plano filosófico, que es la virtud de la prudencia, que es la virtud propia de la política, que es lo posible desde un criterio intelectual que sea realizable. Porque al final, si uno parte de un ideal y en esas críticas entreveradas al tradicionalismo me ha parecido ver que sobre todo tú ibas por ahí, que ese dogmatismo, decir, no, lo que es y lo que no es, no es. Y el deber ser se deduce del ser. Por tanto, esto sea así. Y eso, hombre, espérate, que es que a lo mejor las consecuencias de aplicar esas medidas desde el ser, es decir, axiológica, una deducción axiológica, son peores. Por tanto, lo axiológico, yo creo que para el conservador no es propio de la política, que lo que es propio de la política es la praxis, que la política es una praxis, igual que el derecho. La política y el derecho comparten esta definición. Y un último apunte. Antonio Maura también se autodenominaba conservador y gran parte del aznarismo se denominaba conservador. Entonces, uno puede decir, yo empatizo con Maura, yo empatizo con Aznar, yo empatizo con Fraga o no. Pero ellos se denominaban conservadores. Entonces, esta es la dificultad de definir términos políticos, que no solo es lo que tú quieres que sea o con qué te identificas, sino cómo se identifican ellos y cómo se autodenominan aquellos que utilizan ese adjetivo. Sí, yo al hilo de lo que decías pensaba que la política efectivamente es arte de lo posible, pero también arte de lo deseable. De hecho, que resulta de una tensión entre lo deseable, y una tensión y un equilibrio entre lo deseable y lo posible, porque si uno soslaya lo deseable puede perder el norte, en el sentido de que no tendrá un lugar hacia el que encaminarse. Entonces yo veo que efectivamente una de las características, una de las exigencias de la prudencia es vincular lo posible y lo deseable. Sí, yo la única objeción que tengo es que eso no solo sirve para definir lo conservador. Claro. Que es muy general, estoy totalmente de acuerdo, debe ser así. No todo el mundo es así, por eso decía lo de la Tercera Internacional y el marxismo, porque objetivamente no es así. Pi y Margall objetivamente no era así, la Primera República Española objetivamente no fue así, la segunda tampoco. O sea, que no es común a todo el mundo que se dedica o que dice que hace política, pero sí que es común a mucho más que a los que se autodenominan conservadores. Por tanto, eso, para empezar, vale, pero luego yo creo que hay que acotar un poco. Eso es. ¿Quién quiere continuar? Bueno, quisiera apuntar, en realidad no estoy haciendo una cesura revolucionaria en lo que estaba comentando Armando, sino restableciendo la tradición que venía de Crevillent, porque es un tema interesante el parentesco que pueda haber o las desemejanzas que pueda haber entre el tradicionalismo y el conservadurismo, pero sí que cabe decir una cosa, que es que de la misma forma que que el conservadurismo es hijo de la modernidad, es hijo de la revolución en este sentido, los reaccionarios también. Quiero decir, no se puede hablar stricto sensu de un reaccionarismo, por llamarlo así, antes de la revolución. Y esto sí que yo creo que vale tanto para Burke como para de Mestre como para Donoso Cortés. Entonces, aquí hay un tema interesante que es, claro, efectivamente, si no hay esa disonancia en el plano de los principios, entonces el conservadurismo sería simplemente ese atemperamiento esa temperación, no sé exactamente el término, de la lógica revolucionaria, o sería más bien en el plano en el que lo estaba planteando yo, que sería quizás, es que la actitud igual no es un buen término, ¿no? Pero por ejemplo Gregorio Luria habla de imaginación conservadora, bueno, sería como una forma de pensar, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante esta segunda opción porque quizás permite salvar al conservadurismo de su degradación, porque ciertamente creo que lo que ha acabado sucediendo, y aquí se podrá objetar y me parece legítimo, yo tampoco tengo una respuesta clara, que ya estaba in nuce en la propia dinámica del conservadurismo que acabase así, como un mero temperamento reformista, por decirlo así, ¿no? Que por eso decía que es que me escama un poco cada vez porque se ven caracterizaciones muy rudimentarias y muy
muy elementales de lo que es el conservadurismo, y siempre es un poco lo mismo, ¿no? Que es esta idea de mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Cuando yo pienso que en realidad es más bien otro refrán el que lo sintetiza, que es lo mejor es enemigo de lo bueno. Me parece que capta mucho mejor lo que sería ese alma conservadora que el otro refrán, porque precisamente el otro refrán encarna lo que creo que ha comentado suficientemente Crevillent, que es que al final el conservadurismo puede quedarse en una dimensión muy lábil, en la que simplemente estás guardando una serie sí, incluso llevándolo al término lingüístico, una serie de términos que ya resultan ininteligibles, porque toda la corriente por debajo ya lo hace, en términos, ¿no? McIntyre es un lenguaje que ya resulta incomprensible, ¿no? Que en este caso sería, por ejemplo, el lenguaje de las virtudes. Entonces, es un tema interesante. Y aquí por ejemplo, Compañón, en este libro de los antimodernos, distinguía entre claro, era una distinción que también era contextual, precisamente, también conservadora en este sentido, ¿no? Porque él habla de los conservadores, que los equiparaba a los tradicionalistas, porque decía que los conservadores en este caso lo que querían era restablecer el antiguo régimen, pero ya el de 1789, o sea, ya con todas las adherencias de la modernidad, en este caso absolutista. Estaban luego los reaccionarios estrictos en su, que sería restablecer el antiguo régimen, pero el premoderno, o sea, el antiguo régimen, digamos, feudal, por decirlo así. Y luego estarían los reformistas, que serían los monárquicos, que beben de la tradición tanto inglesa de la Revolución de 1788 o la Revolución Americana, ¿no? Entonces, es otra forma de categorizarlo. Entonces, por eso no sabría yo tampoco decantarme muy bien por ninguno de las betas que estamos abriendo, porque todas tienen... Pero esto que dices, Víctor, es muy interesante, porque como método, y para no caer nosotros mismos en lo que criticamos, ¿no? Que es en ese racionalismo, intentar deducir del punto a la circunferencia, o sea, para no hacer lo que es el racionalismo geométrico, lo que hay que hacer es ver cómo reaccionas a los hechos, ¿no? Como estabas tú ahora mismo apuntando. Entonces, cómo reaccionan los conservadores del tránsito del antiguo régimen a la monarquía constitucional y de la monarquía constitucional a la monarquía parlamentaria. Es decir, hasta qué punto el conservador simpatiza con la democracia parlamentaria, por ejemplo. Segundo, cuando vamos a los nacionalismos, Dreyfus y el contexto de la Primera Guerra Mundial, ¿cómo reacciona un conservador frente a la sociedad de naciones? Lo que hoy alguno podría decir la globalización, pero que no es eso, que es una organización supranacional. ¿Cómo reaccionaron los conservadores en su momento frente a las organizaciones supranacionales, Sociedad de Naciones y después, hoy en nuestros días, la ONU? ¿O cómo reaccionan frente a la justicia social y la intervención del Estado para redistribuir la renta? ¿Qué posición tiene un conservador respecto a la redistribución de la renta y la economía de mercado? Y si no, es muy difícil, porque si no acabamos haciendo filosofía política, pero que no es política, que es filosofía. Claro. Entonces, por eso es muy interesante lo que tú estabas diciendo. ¿Cómo recupero el contenido del conservador? Pues primero viendo qué es lo que tú consideras que es un conservador, lo que tú entiendes que debe ser, cómo ha respondido a hacer ciertos problemas. Y luego, necesariamente, puesto que hablamos de política, cómo respondería yo a los problemas de la actualidad. O sea, cuáles son y cómo respondo de un modo conservador. Y eso siempre ayuda mucho más a categorizar lo conservador que partir de, bueno, ¿cuáles son los principios? La vida, la familia, el ser, lo epistemológico. Y dices, eso es común, está muy bien hacerlo, pero es que es común al conservador, al liberal, incluso a muchos socialistas. Pero que es muy interesante lo que decías. Solo una pequeña adenda, porque estaba acordándome, porque veo que tienes aquí un libro que no se ve en pantalla, de Elio Gallego, que precisamente prologaba a Edmund Burke en unas cartas que se editó hace poco de la editorial del CEU. Y estaba pensando que quizás una buena forma de hacerle un poco de justicia al conservadurismo y no equipararlo sencillamente a una especie de liberalismo sincrético, ¿no? y sintético entre polaridades políticas, que yo creo que ese es el drama de la derecha española, que ha acabado en eso y se veía prefigurada, por ejemplo, tú lees a Fraga y ves exactamente eso, ¿no? Que era, bueno, ni esto, ¿no? Entonces, claro, al final ahí no hay un contenido sustantivo y lo que acabas haciendo es adherirte al pensamiento hegemónico moderno, pero atemperado, ¿no? Entonces, para evitar eso, y a la vez, efectivamente, no entrar en una definición demasiado exhaustiva doctrinalmente de lo que es el conservadurismo, porque eso iría en contra de su propia naturaleza, creo que puede ser interesante, venía esto de Leo Gallego, por ejemplo, a apelar a actitudes, muchas actitudes, no tanto actitudes, sino, digamos, disposiciones incluso afectivas, que esto es para mí la parte más interesante de las tesis de Burke, ¿no? O sea, incluso una constitución, el pensamiento conservador también es un pensamiento muy constitucional, pero incluso en un sentido más casi orgánico,
constitutivo de lo que es la realidad humana, ¿no? Y aquí entran, por ejemplo, los sentimientos naturales que llamaba él, o las disposiciones. Y, por ejemplo, una que menciona Elio Gallego es la piedad. O sea, la piedad, por ejemplo, me parece que es, por definición, una muy buena virtud de lo que podría ser una actitud conservadora. La piedad en el sentido de una reverencia frente al pasado en la que tú te sitúas en calidad de heredero y recibes algo en vez del resentimiento, desde el agradecimiento. O sea, por ejemplo, me parece que es un buen principio conservador, podríamos llamarlo así. Claro, porque el tradicionalismo además se podría revolver contra esa virtud, en el sentido de que ya no acoges el legado de tus ancestros tras la revolución con gratitud, sino con resentimiento. Cuando el impulso primero no es la gratitud, sino la impugnación. Esto no es digno de mí. Claro, y lo veo porque al final creo que la mirada conservadora es más sana que la tradicionalista, en el sentido de que está dispuesto a buscar semillas de verdad, de bien y de belleza en todas las épocas, incluso en las que en apariencia son más oscuras. No hay una impugnación total, sino que hay una mirada amplia, una mirada más penetrante también. En esta época hay todavía cosas que salvar. Y eso me lleva a la pregunta, podéis remontaros a la pregunta anterior, lo que pasa es que el tiempo se nos echa encima, de si tiene sentido ser conservador hoy, cuando la revolución ha llegado a su paroxismo, que diría aquel. Hay cosas que salvar, o nuestra época es distinta a todas las demás en eso, ya no queda nada que salvar y por tanto tenemos que cuestionar todo lo que hemos heredado. Yo, Julito, no creo el tradicionalismo, o sea, eso es la caricatura del tradicionalismo, es el tradicionalismo ideológico del que hemos hablado antes, como también, explicando el conservadurismo, hemos hablado también de una caricatura del conservadurismo, no es solo que... Pero me parece interesantísimo lo que ha dicho Armando, una cosa muy conservadora, muy política y muy pragmática, que es lo de, claro, si tú quieres... Porque claro, el concepto de conservador, que lo hemos comentado antes de entrar, es súper difuso, es que lo hemos hablado durante todo el programa. Y claro, tiene todo el sentido de decir, si quiero saber lo que es ser conservador, voy a ver qué hacen los tipos que dicen de sí mismos que son conservadores, que es una cosa que en general aplicamos poco a las cosas. Y esto era solo un elogio porque me ha parecido una cosa una verdad de perogrullo, pero que ni siquiera yo había caído a la hora de preparar el programa. Entonces, de todos modos, a mí me sigue despistando que el conservador de hoy sea el progresista... que efectivamente que el conservador de hoy hubiese sido progresista hace 40 años. Entiendo esa dimensión... digamos, prudencial de la política, la entiendo, pero claro, no la entiendo si viene desapegada de una reflexión previa. O sea, es verdad que tiene que ser un equilibrio. Esa tensión de la que hablabas antes, Julito, la comenta muy bien. Creo que Rafael Gambra, no me acuerdo, uno de los Gambra, no sé si es José Miguel o Rafael, pero claro, los dos dicen más o menos lo mismo y además son buenísimos los dos, pero creo que es Gambra el que dice, sí, la política es el arte de lo posible, pero no puede dejar de mirar con un ojo también horizonte, claro, a lo deseable, ¿no? Y, entonces, y en ese equilibrio, de nuevo, volvemos a que la catolicidad es el equilibrio siempre entre dos excesos. O sea, igual que lo es entre la gracia y las obras, digamos, ¿no? Pues lo es en otro tipo de cosas, como este es un buen ejemplo. Luego, y yo no voy a decir mucho más, pero Víctor ha sacado el tema de la Constitución. Me ha gustado ese tema porque me ha recordado una cosa. Venía pensando, lo que pasa que luego me he olvidado al entrar aquí y hablar con todos, que a mí la Constitución, y a ver cómo lo veis vosotros, me da la sensación de ser el ejemplo perfecto de ese tratar de atemperar el ímpetu revolucionario. Es decir, o sea, no es casual que el conservador... La Constitución del... No, la Constitución del 78 no. El concepto de la Constitución, sí. Que es verdad que no está tan presente no está presente en absoluto en el conservadurismo británico, por eso antes decíamos que bueno, no sé tanto, a lo mejor me corregís, pero me da la sensación de que es un intento por atemperar las revoluciones. Es decir, aparte del gusto de ciertos sectores conservadores por tipificarlo todo y por incluirlo por legislarlo, me da la sensación de que es un intento de atemperar la revolución porque dice, bueno, vale, sí, estos logros, estos avances o estos lo que fuera, vale, pero los ponemos en una ley y crea la especie de ficción de que eso es la ley natural. O sea, como si hubiésemos tipificado... ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea, vamos a hacer una ley, la ley de las leyes, que eso era la ley natural, la ley de las leyes ante la que tiene que responder cualquier otra ley positiva, que alcanza, o sea, que inmediatamente tiene un estatus menor, y que encima esa ley de leyes sea muy difícil de reformar.
Y entonces en cualquier constitución del mundo pues necesitas, no sé, 2/3 de la Cámara o necesitas no sé qué, ¿no? Y venía pensando eso, digo, la Constitución me da la sensación de ser esa especie de atemperar la revolución. En ese sentido, lo que decía yo antes de ese quedarse con una serie de formas, aunque estén ya vacías o aunque no respondan a la realidad que está detrás, es verdad que hay mucha gente que solo se siente capaz de defender España o de hablar de España a través de la Constitución, ¿no? El patriotismo constitucional. Y yo creo que esto es un síntoma de ese conservadurismo que a mí me parece un poco execrable y con el que yo no me identifico. Un par de puntos rápidos. Es muy llamativo el papel de la estética, de que juega la estética en el conservadurismo y en muchos autores conservadores. A mí, pues, a todos nos parece bien, ¿no? Y nos parece algo muy como valioso, ¿no? Pero creo que también, en el sentido de que estaba diciendo, puede también ser peligroso, ¿no? O sea, que puede ser una estética que al final, si no tiene nada que lo está alumbrando detrás, no es expresión de algo más profundo. Es esteticismo. Puede quedarse en un esteticismo, y creo que hay conservadores que pecan un poco de esto. O sea, que más que defender la estética, defender un esteticismo que al final está llamado a caer, porque si no hay nada que lo está alumbrando, lo máximo que puedes tener es... empezar a decir nombres aquí, porque... Son todo acusaciones veladas, todos. Sí. Hay conservadores que... Hay tradicionalistas que... de Armando, la reclamación de Armando, yo creo que podríamos empezar a decir nombres. No sé si Yo luego doy un ejemplo a lo que ha dicho. Se podría decir, por ejemplo, Scruton, por ejemplo, yo creo que peca un poco de esto. Sí, Ya me lo has pisado. Y luego al final, lo máximo que puedes tener con eso, si no hay nada, no hay una expresión de algo más profundo, pues al final revivals, pues eso, como revivals durante un tiempo, como modas, ¿no? Pues una especie de prerrafaelitismo o neogótico, que a mí me gusta mucho, pero que al final pues pasan y ya está, ¿no? Y no digamos que no echa raíces de verdad. Entonces, 2 puntos rápidos, ya que tú le has hablado también del conservadurismo y tan mal del tradicionalismo, pues yo voy a hacer lo contrario, de agregar un poco de palos al conservadurismo. Tengo que poner de abogado del diablo, no habéis sido lo suficientemente duros con los tradicionalistas. Lo hemos sido en su justa medida, pero luego te has dicho que el conservadurismo y la piedad filial, parecía que aquello era... Bueno, yo creo que hay una frase buenísima, ¿no? Y archirrepetida de Vázquez de Mella, ¿no? De que es aquel que pone tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias, ¿no? Esta frase para mí ha sido muy fecunda y la aplico constantemente y se va a aplicar a 1000 temas, ¿no? Pues eso, aquellos que se escandalizan de la manada, pero luego ponen tronos a la revolución sexual. Es que hay tantas cosas en este mundo que son tronos a las causas y causas a las consecuencias. Entonces creo que el conservador puede pecar un poco de esto. O sea, el conservador pone tronos a esas causas de la Revolución Francesa, ¿no? Pues al individuo autónomo y autodeterminado y soberano y demás, y luego se lamenta de la disolución de la comunidad política, ¿no? Y en defensa de los conservadores, debo decir que pocos entronizan el individuo soberano. Bueno, es verdad que hay matizaciones al liberalismo, pero hay una asunción también del proyecto liberal en muchísimos casos. Sí, pero quizá en eso no. Vamos, yo no lo veo. Yo sí lo veo. O sea, yo ahora que he estado releyendo a alguno de estos autores, hay una reivindicación del liberalismo y de una pues eso, un matrimonio muy natural, como ha dicho Armando, entre el liberalismo y el conservadurismo, que yo creo que de algún modo son contraproducentes. O sea, que uno es o sea, no puedes pretender la pertenencia y la comunidad cuando estás introduciendo principios políticos muy disolutorios que atentan contra eso, por mucho que quieras atemperarlos. No lo sé. Yo creo que el conservador, al menos en este conservadurismo degenerado del que he hablado antes, peca mucho de esto, de tronos a las causas, causas a las consecuencias, y de vivir mucho de las rentas. O sea, de al final, como que da por hecho ciertas cosas, ¿no? O cree que ciertas cosas son obra suya, cuando en el fondo son rentas de un régimen anterior que, según sus principios, van erosionando, digamos, la comunidad. Eso va desapareciendo, ¿no? No lo sé. Pero, por ejemplo, así como yo creo que una actitud muy conservadora es la de ir descubriendo, que es lo que hace Scruton en el libro Cómo ser conservador, ir descubriendo semillas de verdad en distintas ideologías. Como no es ideológico, puede acercarse de ese modo a otras ideologías. Y Scruton impugna una de las cosas comunes a todo liberalismo, o que a mi juicio son comunes a todo liberalismo, que es el contractualismo. En Scruton hay una crítica de la... Claro, una crítica de la idea del contrato, de la ficción del contrato social muy potente. Entonces, yo diría que quizá pues asume determinados postulados del liberalismo que acepta como verdaderos y otros no. No hay una aceptación plena del liberalismo.
Sí. Eso es lo que veo yo, al menos. Quizás sí cuando se pronuncia sobre cuestiones económicas, pero es siempre también una aproximación muy prudencial. Él mismo reconoce que hay determinados planteamientos liberales sobre economía que funcionan y son válidos en determinados contextos y otros en los que no. Sí, sí. Pero Julito, igual no lo asume plenamente precisamente porque modula, modera, o sea, lo que estábamos diciendo es eso. O sea, no, Le imprime un tempo. Pero yo lo que he dicho en mi primera intervención Sí. era algo así, o sea, entroniza causas individuales. Lo has dicho en tu primera... Esta es tu última intervención. Ya lo sé. La última intervención de cada uno, si os No, parece bien. introniza causas individuales, pero no ataca, o sea, introniza elementos individuales, pero no ataca las causas que los malogran. En muchas ocasiones. O sea, yo no digo, hay una caricatura de todo, no digo todo conservador. Claro, o sea, aquí estamos, digamos, Tratando cogiendo un de- poco justo el perfil del conservador que ha asumido la ilustración y demás. Y Estáis dialogando con un hombre de paja. No, Me con hombre parece- que me existe, parece bien. que No, me existe. carga. Eso Gómez es conservador, por otra parte. todos tenemos amigos que se definen como liberal conservadores o conservadores en lo social, liberales en lo económico, ¿no? En el fondo, si uno es verdaderamente liberal en lo económico, que no es solo bajar impuestos, porque el liberalismo económico es mucho más, estás conspirando, estás creando en economía las condiciones que erosionan lo que tú crees en lo social. A esto es lo que me refiero. Y luego, por terminar de responder tu pregunta muy rápido, ¿es posible un conservadurismo hoy? Sí, ¿no? Y yo creo que quizá todos podríamos... Posible y deseable. Deseable. Sí, y yo creo que es muy de rescatar cosas que habéis dicho. Como conservador es algo tan amplio, o sea, todos podríamos, efectivamente, todos podríamos caber de algún modo o de otro en la etiqueta, ¿no? Entonces creo que es muy rescatable del conservadurismo, por ejemplo, esa llamada a lo concreto. Siempre a lo concreto, ¿no? Frente a Eso estas es, sí. maquinaciones abstractas, pues siempre la persona concreta, el problema concreto, la persona, la comunidad concreta, ¿no? Y es cierto que es un conservadurismo que tiene que ser muy audaz, ¿no? O sea, que cuando uno hay veces que lee a Oakeshott, por ejemplo, parece que es un conservadurismo, es una bonomía, Sí. un tal, un llevarse bien, apretar una tuerca aquí. Y yo creo que ahora sí hace falta un conservadurismo muy creativo y muy audaz, ¿no? Y que pise callos y que se atreva a muchas cosas. Sobre lo concreto, Eliot cita en su libro, La teología política de John Henry Newman, muy recomendable, cita una frase de Newman en la que dice: el conservador es aquel que tiene lealtad a las personas y no tanto a las abstracciones. Y es verdad, pero claro, y esa es mi crítica a los conservadores, ese apego a esa lealtad, ese apego a las personas, tiene que convivir con un apego también a las abstracciones. El conservadurismo puede incurrir en particularismos si desdeña lo universal. No, hay cosas que son buenas para todo hombre, para el hombre de todas las épocas y de todas las culturas. Hay cosas comunes y si el conservador es insensible a esas cosas comunes, puede incurrir en el crimen, yo lo llamo del particularismo, del relativismo, al menos a mi modo de ver. Yo, como epitafio tabernístico, responder a tu pregunta y quizás de esa forma disolviendo más que resolviendo el problema. Creo que aquí, o sea, es una idea que se me ha ido formando también de forma muy conservadora a lo largo de la charla, que es que quizás el conservadurismo, por esa condición de pensamiento antiideológico, está expuesto precisamente a su cooptación o a su asimilación en una ideología. Y creo que este es el drama y es lo que efectivamente acaba sucediendo, ¿no? Cuando acaba asimilado a una axiología que de alguna forma lo que acaba haciendo es neutralizar estos propios principios conservadores, como el que he resaltado de la piedad, o incluso, por ejemplo, una crítica a la desmesura, a la ibris moderna, que me parece otro principio conservador, ¿no? Entonces, ¿cómo creo que se puede salvar eso para poder uno seguir diciéndose conservador hoy? Pues quizás saliendo de esa dicotomía entre la reacción y la revolución, y ahí me parece muy interesante la tesis de Rafael Calvo Serer, que él habla del concepto de la restauración. Entonces, yo me parece muy pertinente la crítica al conservadurismo que hace Crevillent desde el tradicionalismo, pero también a veces me siento muy cerca de algunos postulados como los que ha glosado Armando. Este me parece un buen término. Quizás también en sí mismo es conservador en sentido moderno, que es ni uno ni el otro y un poco centrista, pero me parece un concepto interesante porque lo que viene a hacer, y acabo, no me demoro más con esto, es simplemente una idea en la que se conserva el ímpetu renovador que puede tener la revolución, y ahí lo que tú destacabas de extraer esas semillas de verdad, pero al mismo tiempo tiene una idea
de unos principios o de unas realidades que está bien conservar. Y en este sentido, creo que la restauración es un buen concepto para el momento actual, porque yo efectivamente creo que cada vez hay menos que conservar. O sea, creo que es tal la devastación del acervo moral en el que anidaban y en el que arraigaban y en el que brotaban los hábitos virtuosos que también definen el conservadurismo, que a mi juicio hoy ser conservador es pues el conservadurismo realmente existente. Entonces pienso que la restauración puede ser un buen programa en este sentido de, aquí como decía Higinio Marín, desarrollar una serie de hábitos de vida que a la vez creen hábitos de pensamiento que precisamente permitan que se desarrollen esas disposiciones virtuosas hacia la realidad política que eviten el cáncer revolucionario. Ese sería un poco mi... Yo para responder a tu pregunta me he tomado la libertad de hacer algo muy poco conservador, que es hacer un decálogo. Le gusta mucho a los que hablamos del conservadurismo y no lo son. Pero una maldad sobre Scruton. Yo coincidí con él en Washington y estuvimos en una cena, estuvimos hablando mucho rato juntos y me regaló, de hecho, ese cuando todavía era un manuscrito, el de cómo ser conservador. A mí me da la sensación de que le interesaba más el vino y la estética que la política. Es un pensador muy interesante, pero yo no es mi referencia para pensar la política. Yo prefiero a otros, como a Oxford, como a algunos de los citados aquí. Yo prefiero a Scruton. Me parece que en el fondo es verdad que era un esteta. De hecho, lo gracioso es que coincidí con él en Washington porque en Inglaterra acaban de prohibir la caza del zorro y entonces fue a Washington donde todavía estaba. La estética de Scruton. Un decálogo brevísimo, ¿vale? No me excedo, pero me gustaría comentarlo en otra ocasión con vosotros. Porque estudiando, siendo fiel al método que hemos dicho, diciendo qué han dicho los unos y los otros. Entonces, cogiendo un espectro muy amplio de personas que podrían ser conservadoras, desde Rosmini en Italia, Metternich, Balmes en España, Hume, Chateaubriand, etcétera, ¿qué rasgos comunes hay? Porque si no parece que lo que hemos dicho es puro formalismo, ¿no? En el sentido que estabais diciendo. Y no es verdad. Yo creo que sí que se puede decir que hay algo conservador en la política. Si no, no estaríamos hoy aquí, ¿no? Entonces, pero es muy difícil definir. Es como definirlo español, pero existe. Lo español se puede hablar. Entonces os propongo 10 puntos para esta definición y categorización. Primero, el escepticismo, que ya ha salido. El conservador no cree en el progreso, no que todo vaya a ir mejor necesariamente. Hay una ley de la historia según la cual las cosas no van a ir ni mejor ni peor, van como van y ya está. En ese sentido hay una concepción antropológica, y es que el hombre no es ni ángel ni demonio, el hombre es un ser imperfecto. De aquí el tercer punto sería que el conservador se compromete con lo imperfecto, y esto es muy importante. No se deja cegar por los cantos de sirena de la perfección, sino que se compromete, no se enamora de la imperfección, pero se compromete con la imperfección, con su mujer o su marido imperfecto, con sus amigos imperfectos, con su país perfecto y con su historia y su propia naturaleza imperfecta. Una cosa muy interesante que surge de la sociología del siglo XIX y que es común a todos ellos, es que creen que la condición del hombre es histórica. Y esto significa que se autoconcibe como ser finito para causas infinitas, es decir, que es capaz de llevar a cabo actividades que le van a perdurar. Es decir, el otro día veía la serie Herrhausen, que os la recomiendo, en el tránsito en 1987 sobre la caída del muro. Es un tío que da su vida, acepta un atentado terrorista que le van a hacer, lo asume por la causa que está llevando a cabo. Esto es una actitud que también es muy conservadora, dar la vida por algo que te va a parecer, concebir la política con esa condición de histórica, que es histórica, no historicista. Por tanto, no es historicista en el sentido de que la historia tiene sus leyes. O sea, el conservador yo creo que no es hegeliano en este sentido. Yo creo que esto se puede decir desde el punto de vista filosófico. Cree que hay progreso material, pero no progreso moral. Y distingue claramente, y también lo habéis dicho, pero la distinción entre progreso moral y progreso material. El progreso moral es personal y por tanto es la responsabilidad de cada uno frente a sus circunstancias. Esto es Ranke, que yo creo que es uno de los grandes pensadores conservadores de la historia. Sí que creo que cree en la economía de mercado, cree que las condiciones sociales, materiales y comunitarias se van a conseguir mejor a través de ese medio, por lo menos por ahora, y en esta circunstancia yo creo que es un denominador común, la economía de mercado. Sí que creo en la democracia parlamentaria entendida en un amplio sentido. O sea, sí que creo que entiende el Estado de Derecho, el gobierno de la ley, las normas escritas aunque no sean perfectas, lo cual no significa elevar la Constitución a derecho natural. Sí que cree que cumplir las normas es mejor que no cumplirlas, que haya un orden organizado con un poder judicial es necesario. Que el orden es preferible al caos. El orden jurídico. Sí. No, el orden preferible al caos yo creo que lo dice todo el mundo. Sí. Pero bueno, el orden jurídico, porque el orden jurídico es imperfecto también, y no le importa comprometerse con jueces imperfectos, con leyes imperfectas, con constituciones imperfectas. Digo, estudiándolos a todos, intentando hacer algo común. Suelen creer todos estos hombres que ellos mismos son una historia inacabada, es decir, que no dejan de hacerse a sí mismos en relación con sus circunstancias. Son seres inacabados, no son seres perfectos que se ponen en acción, sino que se perfeccionan en la acción, como decía Santo Tomás, que se conocen en la acción. Y por último,
creen en el poder organizado. O sea, no son anarquistas. Yo no he conocido ninguno de estos que sea anarquista. Es decir, el poder no es malo, el poder es peligroso, el poder es sospechoso, pero el poder es bueno. Por tanto, estoy convencido de que ellos piensan en su conjunto, y entiéndase los términos, que no hay sociedad sin Estado. Es decir, que toda sociedad tiene que ser organizada a través del poder político. Son profundos defensores del poder político. Son unas notas Qué así, maravilla, que qué maravilla de decálogo. Hace una síntesis. Maravilla de decálogo. Yo, para terminar, os pediré una recomendación literaria, también puede ser cinematográfica si gustáis, pero esta vez sin glosa, sin comentario, sin apostilla. Pues yo he traído a Scruton, conservadurismo, la contrarrevolución de Thomas Molnar, para ver un poco conservadurismo lato sensu, y luego este autor, Bellamy, que está muy bien, los he vuelto a ojear ahora para el programa, y también pues cualquiera de sus libros creo que tiene una visión también conservadora, bueno, sin glosa. Yo también en la editorial Encuentro recomendaría a Nosotros los Modernos de Alan Finkielkraut, que no es propiamente un libro para reconstruir la mentalidad conservadora, pero que en el negativo se puede reconstruir a partir de la crítica que hace a la modernidad. Lo de la glosa os lo habéis pasado por alto. Es muy bien, es una microglosa. Y yo recomiendo La teología política de John Henry Newman, de Helio Gallego, y Cómo ser conservador, de Scruton. El mío ya ha salido y es Los antimodernos, de Compañón. Para mí, El ocaso de la Edad Moderna, de Romano Guardini. Qué bien, pues ya no me queda más que despediros y desearos una feliz semana. Gracias, Javier Crevillén. Gracias, Julio. Mil gracias, Víctor. Muchas gracias. Gracias, Dani. Gracias, Armando. Gracias a ti. Tiene gracia que estamos todos malos, ¿eh? Sí, salvo yo, que preservo una vida muy vigorosa. Yo no lo estaba, y ya lo estoy. El secreto es ducharse con agua fría. No, O Junger. yo lo he hecho. Llevo ahora un año haciéndolo y he caído, ¿eh? O sea que El secreto es para los que tenemos una salud vigorosa. Usted la tiene quebradiza. eso es verdad. Va con mi personaje. Y también muchas gracias a todos ustedes. Nos encontramos dentro de 2 domingos en Vivo en Medio.